Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posible las reuniones de los santos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a los que están presentes y a los que nos ven a través de las redes sociales, pues también les damos la más cordial de las bienvenidas, porque la Biblia dice que tenemos que santificar el tiempo, y la palabra santificar es apartar para Dios. Entonces tenemos que apartar el tiempo para Dios, para darle pues tiempo para que nosotros podamos ser enseñados por Dios, por su palabra, porque la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Y la Biblia también nos dice que si en otro tiempo Dios habló de muchas maneras, habló pues hasta, ¿verdad?, de su voluntad, por los profetas, por la ley de Moisés, por el Turim y el Tumim, que eran dos piedras. Dice que en esos últimos tiempos nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo unigénito, que es el Señor Jesucristo. Y el Padre nos dijo cuando Él fue bautizado, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dijo que a Él oigamos. No hay que oír otra teología, otras doctrinas que no sean basadas en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que las palabras de Dios son espíritu y son la vida que todos nosotros necesitamos. En el libro en la carta de la Odisea, en el libro del Apocalipsis capítulo 3, nosotros vemos que la iglesia de la Odisea, bueno, pues ya hemos visto, ¿verdad?, muchas veces que la iglesia de la Odisea no tenía un compromiso serio con Dios. Pero lo extraño es de que aún así Dios lo llama al ángel de la iglesia de la Odisea. Entonces Dios, vemos la misericordia de Dios, porque probablemente esta iglesia empezó bien, y pues por las bendiciones muchas veces pues se apartaron de Dios, al grado que pues ya nosotros vemos que sacaron a Dios de su vida, y Dios, ¿verdad?, todavía estaba hablándoles a ellos que lo dejaran entrar a su vida, a su corazón, para que ellos tuvieran una comunión con Dios, que es el propósito de nosotros como la humanidad. La humanidad desde el principio fuimos creadas para ser enseñados por Dios. Entonces nosotros vemos, miren, cuando la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva, la primera pareja, y cuando la Biblia dice que la serpiente engañó a Eva y luego a Adán, nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando Dios dice, porque he aquí el hombre es como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal, porque la voluntad de Dios era que solamente nosotros como seres humanos conociéramos el bien de Dios. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que la serpiente o Satanás engañó a Eva y les hizo probar de lo que es tomar decisiones sin Dios, apartarse de Dios. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros fuimos creados desde un principio, bueno, como humanidad, fuimos creados para nosotros ser enseñados como una ¿cómo les dice? Para que nosotros nos llenáramos de conocimiento de Dios. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios le dijo a Eva, a Adán le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y nosotros vemos en la palabra de Dios que para eso nosotros fuimos creados, porque desde pequeñitos pues nosotros podemos aprender, estar en la primaria, en la secundaria. Esa es nuestra naturaleza. Pero lamentablemente en gran mayoría del tiempo, en la mayoría de la humanidad, solamente se aprende cosas que pues sirven para este mundo, pero
las cosas que realmente son eternas, pues lamentablemente ya no se enseñan en las escuelas, y solamente un pequeño tiempo se estuvieron enseñando. Pero en el pueblo judío, el pueblo de Dios, pues nosotros vemos que desde pequeños se les instruye en las leyes de Dios, la ley de Moisés. En ese libro, en los 5 libros de Moisés, Dios les enseña un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando se les enseña desde pequeños, el libro de Levíticos, de Números, de Deuteronomio, más sobre todo Levíticos y Números, que habla de las leyes de Dios, los pequeñitos desde chiquitos, los niños o las niñas, se están forjando su espíritu, su carácter de acuerdo al carácter de Dios, para que cuando sean jóvenes y salgan al mundo, no sea tan fácil que el carácter de Dios lo pierdan. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que es lo que habla el libro de Levíticos, de las leyes sanitarias, de las leyes, por ejemplo, civiles. Habla de muchas cosas que nosotros hoy en día, pues lamentablemente, vemos que están ocurriendo en la sociedad. Entonces, cuando los pequeños, desde niños, desde pequeñitos, son instruidos en esos libros, ellos entienden y dicen, oh, entonces eso no se tiene que hacer, oh, entonces eso es malo, oh, entonces eso es pecado. Pero cuando no se le da una formación de esa manera, ellos crecen y dicen, ¿será malo o no será malo? Ellos dicen que sí es bueno, ellos dicen que no, sí. Entonces, ¿verdad?, se confunden. Pero cuando son desde pequeños instruidos en la palabra de Dios, pues no hay quien los mueva tan fácil de la voluntad de Dios. Por eso nosotros vemos que la iglesia de Laodicea, pues empezó bien, pero terminó muy mal. Y dice, ¿verdad?, como nosotros hemos estado viendo en el capítulo 3, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que no tenían un compromiso serio con Dios. Ellos no podían dar para lo que ellos estaban determinados. En el libro de Proverbios, capítulo 25 nos dice que tenemos que ser frescos como agua fresca para el sediento. Entonces ellos, pues lamentablemente, estaban ocupados en otra cosa y pues no tomaban en serio las cosas de Dios. Dios, ¿verdad?, cuando dice te vomitaré de mi boca, está hablando de que eran desagradables para Dios, ¿verdad? Porque cuando uno, ¿verdad?, vomita, pues no vomita porque se siente bien, es algo, ¿verdad?, que es repugnante, algo que no cae bien. Y nosotros vemos, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado. Ya vimos que eran, ¿verdad?, unas personas que pues no tenían la gracia de Dios. Eran unas personas miserables, que la palabra miserable quiere decir que solamente pensaban en ellos. La palabra miserable quiere decir que eran avaros, que eran perversos, eran viles. Es lo que dice la palabra, lo que significa miserable, lo dice el diccionario. Entonces, imagínense las características de esta iglesia. Pues no era para nada de acuerdo al carácter de Dios. Y por eso la severidad de Dios les está llamando la atención a la iglesia, porque se supone que tenía que ser la luz del mundo, y la palabra miserable quiere decir extremadamente tacaños. En verdad, entonces, y aparte, dice, era un pobre, ya vimos eso, ciegos, también ya vimos lo que eran ciegos, ¿verdad?, porque ellos no veían las cosas espirituales. Solamente sus ojos estaban enfocados en el mundo. Para ellos el mundo era toda la existencia. Ellos no veían las cosas espirituales. Y la gran mayoría de la humanidad, pues lamentablemente, pues está así. De hecho, muchos de nosotros que nacimos en el mundo, así veíamos el mundo. Queríamos triunfar, queríamos dinero, queríamos superarse. Superarse honradamente, pues sí, definitivamente es bueno, pero
no sabíamos si podíamos partir de esta tierra en cualquier momento. O sea que eso de nada nos hubiera servido. Los títulos son buenos para aquí. Bueno, y honestamente ya ni para aquí. Porque en muchos lugares necesitas, como decimos en México, palanca para que te agarren, ¿verdad? Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que realmente lo que importa es tener la salvación de nuestras almas, porque un día todos vamos a morir. Y como dijo Job, desnudo llegué, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, ¿verdad? Volverá a la tierra de donde fue tomado. No nos vamos a llevar nada. Y como la otra vez estábamos diciendo, mire, si tú tienes prótesis de metal en tu cuerpo, en tu cintura, en tu cadera, en tu brazo, ni eso te vas a llevar. El día que una persona muere, lo entierran o lo creman y el hueso se va a separar de ese metal y pues lo van a separar. No te vas a llevar ni el metal que tenías, ni los dientes de oro te vas a poder llevar, nada. Porque verdad, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. El tope del ser humano en la ¿cómo se llama? En el éxito, la punta, ¿verdad? Si lo comparan como una pirámide, el éxito del ser humano es entregarle su vida a Cristo. Ya lo demás pues ya viene por añadidura. Pero el éxito más grande es que nuestros pecados sean perdonados, tener el boleto a la vida eterna, al reino de Dios, porque después de aquí lo que sigue es el reino de Dios, el reino de Cristo, antes de la eternidad. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que ese es el éxito que Dios quiere para todo ser humano. Ya lo demás, carreras, trabajos, eso está bien. Tenemos responsabilidades definitivamente, todo eso es bueno. Pero el éxito para el ser humano es entregarle su vida a Cristo. ¿Verdad? Que sea el Señor Jesucristo el que nos guía, el que nos enseña a través de su palabra. Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, ese es un manual de por vida. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que pues aquellos decían que eran ricos y ya el Señor, ¿verdad?, les dice que son pobres. Porque les digo, ellos veían su bendición, su consagración a Dios por lo que tenían. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que pues eso no es así. La Biblia dice que el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Y de eso hay desde la iglesia, desde la iglesia del Señor Jesucristo, desde ese tiempo hasta hoy en día, que pues solamente, ¿verdad?, son asalariados, como dice la palabra de Dios. Y ellos pues solamente piensan en las cosas de este mundo, en las que pues sí, en cómo estafar a la otra persona. Y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay que hacer lo que no queremos que nos hagan. Y dice, ¿verdad?, un ciego y desnudo. Cuando estuvimos hablando de pobres y ciegos, bueno, pues sí, ¿verdad? Estuvimos viendo que cuando también dice que son ricos, también estuvimos viendo en la palabra de Dios que Dios le dice, ¿verdad?, que pueden tener todo el dinero, pueden ser ricos, pero Dios no les da el poder para poder disfrutar de sus riquezas. Porque muchas veces viven en envidias, en odios, en contiendas, y bueno, y lo único que realmente puede darnos la verdadera paz y felicidad y contentamiento pues es Cristo, es Dios, es el Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Él se hizo pobre para enriquecernos en fe. Nosotros tenemos que ser ricos en fe, pensando, ¿verdad?, que pues como nos vaya en la vida, siempre que estemos en la voluntad de Dios, miren, es ganancia. Porque muchas veces Dios a nosotros nos tiene que hacer comer polvo para quitarnos todo nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra amargura, a través de esas pruebas. Por eso la Biblia dice que nos gocemos en la prueba. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mete en la prueba es porque Dios nos va a refinar. Entonces, ¿verdad?, nosotros vemos que también cuando dice que habla de desnudo,
Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. De eso vamos a hablar la semana que viene, pero hoy vamos a estar hablando de lo que es desnudo. ¿Por qué Dios le dice a la iglesia de Laodicea que está desnuda? Como por ejemplo cuando Adán y Eva estaban en el huerto, quedaron desnudos, ¿verdad? Porque la gloria y la presencia de Dios que los cubría, pues se fue de ellos y quedaron, ¿verdad?, desnudas. Entonces nosotros vemos que la desnudez nos habla de pecado, nos habla de vergüenza, porque Adán y Eva tuvieron vergüenza. Dice, me escondí porque tuve miedo. Se cubrieron con unas hojas porque tuvieron vergüenza. Eso es lo que significa la palabra desnudez en la palabra de Dios. Y aquí Dios los llama, ¿verdad?, que son desnudos. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que, miren, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros, ¿verdad?, pues definitivamente estamos desnudos porque estamos en pecados, estamos apartados de Dios, lejos de la ciudadanía y somos enemigos de Dios. Entonces por eso Dios nos manda en la palabra de Dios que nos revistamos, que nos vistamos. Nos habla de las vestiduras de luz. Ahorita vamos a ver qué son eso. Que nos vistamos de Cristo, que nos revistamos de amor. Y en el libro de Apocalipsis 19:8 nos dice que las vestimentas de la iglesia son las buenas, las vestimentas de la iglesia son las obras, no mis obras, mis obras no, o las obras que pensamos que son buenas, no. Las obras de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, cuando habla de obras, yo sé que ya, ¿verdad?, los que estamos aquí ya sabemos qué está hablando ahí. Está hablando, por ejemplo, de que nosotros hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida, con el prójimo, con nuestra vida, con todos. Es eso de lo que está hablando. Es, por ejemplo, el Señor Jesucristo vino a hacer las obras de las que pues estaba escrito de Él. Ir a la cruz, sanar a los enfermos, que todo eso tipificaba el pecado, ¿verdad? Entonces nosotros someterse a Dios, o ser obediente a Dios hasta la muerte. Y habla de otras obras, como por ejemplo, ¿verdad?, donde dice que en Capernaum salió la luz, y gran luz, ¿verdad?, y todo eso. Está hablando que el Señor Jesucristo nos hizo más milagros. Él nació de una virgen, de una mujer joven, que pues no había conocido a un hombre, que era un ser humano como nosotros, no era ni diosa ni nada. Y nosotros vemos que todo eso está escrito en la palabra de Dios, en los libros de los profetas. Entonces las obras que nosotros tenemos que hacer, de las cuales nosotros tenemos que pues revestirnos, son las que ahorita pues vamos a estar viendo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis 19:8 nos dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros tenemos que hacer las acciones justas como el Señor Jesucristo, la justicia de Cristo. Porque muchas veces la justicia de Dios, obedecer a Dios, va en contra de nuestros sentimientos, de nuestros, ¿cómo se dice?, de nuestros pensamientos. La Biblia dice, ¿verdad?, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo voy a hablar a mi prójimo si me cae gordo? No, dice algo peor todavía, ama a tu enemigo. ¿Cómo voy a amar a ese que me quiere matar? Es lo que dice la Biblia. No lo vamos a amar, y ay, vente para acá, compadre, amigo. No. El amor se demuestra predicándoles a Cristo, y que en nosotros no haya rencor. Está hablando del enemigo, de nuestro enemigo. Imagínense, hoy en día pues lamentablemente ya está entre hermanos, no existe ese amor. Lo único que quieren muchas veces es saber qué le saco a mi hermano, a mi hermana, a ver qué consigo de él para mi propio beneficio.
¿verdad? Y pues ¿y cómo voy a amar a mi hermano si me la debe, me la paga? Es que no son como yo y por eso los odio, no sé, no siento amor. La Biblia dice que si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios hace salir el sol para buenos y malos en este tiempo. ¿Por qué dice la Biblia que Dios hace salir el sol y llover y todo para buenos y malos? Porque Él nos demuestra el amor hacia sus enemigos al enviar a Cristo a este mundo para morir por nosotros, que éramos enemigos de Dios. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que son cosas que pues a veces se nos pasan, y el amor más grande pues es traernos a Cristo. Ese es el amor más grande que uno puede demostrar. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que también en los mandamientos, la Biblia dice que el amor al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo gran mandamiento en él, ¿verdad? Si tú cumples ese, has cumplido toda la ley y los profetas. Porque la ley habla en contra de hacerle daño al prójimo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que son las acciones justas que el Señor Jesucristo pues hizo en la cruz. Nosotros somos vestidos por la justicia, porque nosotros vimos que Dios, que nosotros éramos pecadores y que la justicia de Dios cayó en Cristo, que el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Reconocemos que nosotros éramos pecadores. Bueno, todavía somos pecadores, que nosotros, ¿verdad?, delante de Dios estábamos, pues no, éramos culpables, y Cristo llevó todo eso en su carne, en su cuerpo. La justicia de Dios, bueno, Dios ajustició a Cristo en nuestro lugar. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que es la manera en la que nosotros tenemos que revestirnos. Dice, ¿verdad?, y a ella se dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que también nos habla en el libro de Isaías 61:10. Vamos rapidito porque son varios versículos. Isaías 61:10. Todo esto que nosotros estamos hablando, miren, la iglesia de la Odisea se la había olvidado. Estaban desnudos. Ay, es que a mí también, yo ni sabía que ese era el vestimenta. Bueno, pues por eso venimos, para aprender y recordar de qué es de lo que se está hablando, ¿verdad? Isaías 61:10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 61:10. Y nos dice la palabra de Dios: en gran manera me gozo en el Señor, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Para eso Dios, ¿verdad?, nos vistió con su justicia y con adornos. La Biblia dice, ¿verdad?, que con la palabra de Dios son como joyas, son más preciosas, que las joyas. Y una joya, no una de imitación, una joya de verdad, un rubí, un diamante, de verdad que son bonitos, muy bonitos, nada que vidrio ni nada
no. Algo real desaparece, ¿verdad? Que el rubí desaparece, cuando lo ponen en la luz parece sangre y destella un color pues bien hermoso. El diamante, hay culturas y hay historias que dicen que las tribus de antes, o en algunas tribus, cuando encontraban un diamante en bruto, ¿verdad? Aún así en bruto brillaba, porque el diamante pues, no tan fácil se opaca, pero bueno, cuando encontraban un diamante, aunque le pegaba el sol, desprendía una luz pues, radiante. Se dice que cuando encontraban un diamante, lo tiraban, lo desechaban, porque pensaban que ese diamante hechizaba a las mujeres y a los hombres. Los hechizaba al punto de que lo querían a fuerza, no importa quién caiga. Les producía en su corazón codicia por la hermosura del diamante. Y creían que era, ¿verdad?, pues del infierno, porque el diamante, pues sabemos, ¿verdad?, que se forma en el magma de los volcanes. Ahí es donde se forman los diamantes. Luego se endurece y todo eso. ¿Por qué? Porque eran cosas, pues de verdad, muy bonitas, muy bonitas. Ya hoy en día, pues la mayoría, bueno, en muchos lugares, pues ya se vende fantasía. Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la Biblia dice que la palabra de Dios es más preciosa que todas las joyas, pero pues a veces no lo vemos. No lo vemos, o no, bueno, no lo quieren ver, o no sé, yo no sé, ¿verdad? Pero, pues eso es lo que dice la Biblia. Y lo que nos está diciendo, ¿verdad?, que si realmente valoramos la palabra de Dios, pues no es para que la tengamos ahí, ay, que no se me ensucie mi Biblia, no le caiga polvo, la tengo en una vitrina con llave, no, es para que la leamos. Pero bueno, entonces nosotros vemos también en Salmos 132:9, Salmos 132:9, ¿verdad? Porque miren, estamos hablando de la vestimenta, pues es de lo que nos vamos a vestir, de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a terminar tal vez hoy porque tenemos que leer Colosenses, tenemos que leer Romanos 13. Romanos 13 nos habla, ¿verdad?, de las vestimentas de la luz. Pues vamos a Romanos 13, ya luego seguimos con los demás. Vamos a Romanos 13, 10:4, porque sí, eso, ya la semana que viene volvemos a tocar Romanos 13. Un poquito, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 13, en su versículo 10 y 14, ahorita lo leemos todo, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Y cuáles son esas armas de la luz? Vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son esas armas de la luz? Andemos como de día, porque la luz pues es como de día, ¿no? ¿Y cuáles son esas armas? Honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice el 13, andemos como de día honestamente, porque hoy en día la honestidad, bueno, pues, ¿verdad?, hay mucha mentira y mucho de todo eso. Esa es la manera en la que nosotros nos vamos a vestir de la luz. Y abajo habla, ¿verdad? Dice, honestamente, no en glotonerías, borracheras, envidias, lujurias, lascivias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay que tener muy
mucho cuidado con ser deshonestos. Porque aquí dice, ¿verdad? Andemos como de día honestamente. Seamos honestos con Dios, ¿no? ¿Verdad? No hay que aparentar algo delante de Dios y con todo el mundo. Porque la honestidad, bueno, pues, ¿verdad? Bueno, hoy en día, pues, se carece mucho de honestidad en muchos lugares. Te les digo, a ver qué consigo, hasta entre familia. Si no me da, ¿verdad? Pues no me sirve, no le hablo, no sé qué. Pues, bueno, ¿verdad? Todas esas cosas. Y aquí no sea como de día honestamente, no hay glotonerías, borracheras, no hay lujurias, lascivias, no hay contiendas, ni envidias, lo que estamos diciendo. Entonces vemos, ¿verdad? Dice, si nos vestimos del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Pues conociendo su palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, es que miren, definitivamente, yo pienso, ¿verdad? Que miren, dice que la Biblia es bien clara, por eso Moisés le dijo al pueblo de Israel, pongan mi palabra como frontales. Porque cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, es que miren, nosotros somos seres humanos y se nos olvida, a veces se nos olvida hasta nuestro cumpleaños, bueno, nuestro cumpleaños ya no se nos olvida, pero se nos olvidan cosas. A los hombres pues siempre se nos olvida el aniversario, eso, ¿verdad? De eso pues yo creo que no sé por qué, pero a veces se nos olvidan las cosas. Y por eso Dios dice, pongan mi palabra como frontales para que no piensen y se vayan a desviar y les vaya mal en la vida. O sea, es la seriedad, la importancia en la cual nosotros tenemos que estar arraigados en la palabra de Dios. Escucharla en audífono. Ya la otra vez les comenté que yo un día, antes de que existiera todo eso de los teléfonos estos, ¿verdad? Era imposible. Uno veía la Biblia, veía las Biblias, escritas y todo eso. Y yo cuando vi una Biblia en audio, Dios mío, dije, esa tiene que ser mía. Esa me costó $70, creo que 60, conecta $60. No, creo que sí, $60, porque yo dije, y la agarré. Y solamente era el antiguo pacto. No tenía el Nuevo Testamento, como le llaman, el Nuevo Pacto. No lo tenía. Y ya yo me fui bien feliz con mi Biblia, en audio. Y hoy en día, ¿verdad? Miren, es que de verdad, honestamente, miren, las generaciones que están hoy en día no saben ni lo que tienen de ¿cómo se dice?, de bendiciones. Ni idea tienen, y está ya de a gratis la Biblia. Hay estudios, está la Biblia, ¿cómo se dice cuando la interpretan? ¿Cómo se dice? La Biblia, sí que hablan ahí, ¿verdad? Y como que están haciendo lo que están ahí, lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que hay muchas maneras. Y les digo, pero antes, y no estoy hablando, no que están 20, 30 años atrás, no estoy hablando de 30 años, estoy hablando como de unos 5 años atrás. Porque la tecnología, los avances tecnológicos, Dios mío, dieron pasos agigantados. Pero cuando antes de que existiera lo que nosotros tenemos hoy en día, era hasta como que a uno le brillaban los ojos cuando veía eso, que decía, voy a ver la Biblia en audio, alguien me va a leer la Biblia. Y ya ponía su disco, ¿verdad? Pero bueno, entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que nos vistamos de la luz, nos vistamos de Cristo, ¿verdad? Y dice, vamos a leer el 13, dice, someteos toda persona a las autoridades, porque no, dice, a ver, permítanme. Sí es eso. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que, ¿verdad? Tenemos que vestirnos de luz. ¿Y cuál es la luz? La honestidad. Ser honestos en estos tiempos, que es, pues definitivamente es muy, muy difícil. En el Gálatas capítulo 3, versículo 27, nos dice, ¿verdad?, que tenemos que vestirnos de Cristo. Vamos a Gálatas 3:27, libro de Gálatas
3:27. Gloria a Dios. Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí con el bautismo? El bautismo quiere decir sumergirse en agua, ¿verdad? La inmersión. Pero también nos habla de que hacemos morir la carne. Hacemos morir nuestra carne. Y tenemos que ser revestidos, resucitados en Cristo, de Cristo, del sacrificio del Señor Jesucristo, que a veces es donde está la lucha, pero tenemos que tener eso en mente, que cuando nosotros fuimos bautizados, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, automáticamente nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Ya cuando vamos a las aguas y lo hacemos, bueno, lo hacemos como obediencia, ¿verdad? Porque dice el Señor: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón con una intención genuina, Dios pone a su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros morimos al viejo hombre, al mundo, y nacemos para ser guiados, enseñados por Dios, por su palabra. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser revestidos del Señor Jesucristo. Entonces también nosotros vemos en el libro de Colosenses 3:10, vamos al libro de Colosenses capítulo 3 versículo 10. Colosenses 3:10. Y en los en la iglesia de Colosenses 3:10. Vamos a poner aquí ahorita 3:10. Dice la palabra de Dios. Dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Porque ya más abajo dice: donde no hay griego ni nada. Es que la ley solamente es para los judíos, ¿no? Para todos. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que nuestra vida antigua pues era diferente. Nosotros tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Bueno, pues el que es conforme a Cristo. ¿Y dónde vamos a encontrar todo eso? Las armas de luz, la honestidad y todo eso. Pues en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando Moisés reunía a todo el pueblo y ya Dios le dio la ley, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Moisés reunía a todo el pueblo. ¿Y qué era lo que hacía Moisés? Moisés leía los libros. Los leía desde el libro de Levíticos, desde el libro de Números, el libro de Génesis. Y lo leía, ¿verdad? Pues lo leías pues varias veces. Y aún así yo creo que se les olvidaba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Volvían otra vez a leer el Pentateuco. Eso era lo que hacía. ¿Qué fue lo que hizo el rey Josías? Cuando encontró el rollo, dice que reunió a todos y leyó la ley. Y fue donde hasta se espantó cuando leyó la ley, que dijo: Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Porque tenía, ¿verdad?, el templo del Señor lleno de ídolos, menos la presencia de Dios, ni el arca. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que muchas veces ese es el error que yo creo que ha pasado con la iglesia en estos últimos tiempos, que ha pasado lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que la ley del Señor, miren, como la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia que estamos leyendo? La iglesia de la Odisea.
Es que como que se me chocó la mente con la Odisea, con Colosas. Bueno, no, es la Odisea, porque Colosas tiene mucho que ver en esas tierras. Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, la importancia de la lectura de la palabra de Dios en medio de nuestras vidas. Y por eso salen los de la prosperidad, los que solamente se enfocan en el Pentecostés, y los de Solo Jesús, y los de Testigos de Jehová, y los de Roma, los católicos, bueno, un montón de... Y si ustedes se fijan, todas esas religiones distorsionan la palabra de Dios, distorsionan la Biblia, todas. En algunos le pusieron más libros. El libro de los Macabeos es histórico, ese sí es, está bien leerlo, porque nos habla de cómo, y fue una historia real. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que en algunos otros lugares ponen los libros apócrifos. Todo el libro de la palabra de Dios tiene que ir de acuerdo a los 5 libros de Moisés. Y los libros apócrifos que puso la Iglesia Católica hablan hasta de la brujería, ¿verdad? Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso es la importancia del estudio de la palabra de Dios. A vosotros os parece que, ¿verdad?, está la vida eterna en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros escuadriñamos las Escrituras, perdón, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y hoy en día, lamentablemente, pues les digo, a veces, bueno, ya vemos que estamos en la apostasía, y a veces ni la Biblia leen, y a veces ni la Biblia traen al púlpito. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo cuando estaba en la cárcel? Pablo le dijo a los discípulos: tráeme mi capote, mi verdad, era como una capa, como una cobija, porque estaba en el calabozo. Dijo: tráeme, ¿verdad?, mi capa, está bien frío aquí, y los libros. Ese apóstol Pablo era bien comer Biblia, porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, pues tenía esa hambre, esa necesidad de tener esa vida día con día, porque la palabra de Dios nos da vitalidad espiritual, nos mantiene pues alegres y contentos en esta vida tan extraña, tan buena como está ahorita. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que revestirnos de Cristo. ¿Y qué fue lo que le va a decir más adelante a la iglesia de la Odisea? Si estoy tocando la puerta, si abres, entro y ceno contigo. Pues ya no estaba ahí Cristo. Y lamentablemente así hay muchas iglesias que la palabra de Dios la tienen lejos, o les dan interpretaciones muy vanas, muy banales, que no tienen nada que ver con lo que es la Escritura. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que es donde nosotros tenemos que revestirnos. Por eso la iglesia la iglesia de la Odisea estaba desnuda. Ahí está, era desnuda. Era ciega, pues ¿cómo iba a ver la luz si no la tenía? Era pobre porque no tenía las joyas preciosas. No tenía algo que vale más que las joyas preciosas, que el oro. Mi palabra es más valiosa que el oro, porque la palabra de Dios, el oro no te puede dar la felicidad y la paz y la vida eterna que solamente en Cristo puede uno obtener. Por esa verdad, bueno, pues vamos a orar para ser despedidos, y que Dios pues siempre nos siga ayudando, nos siga, ¿verdad?, pues bendiciendo con su palabra, porque la Biblia dice que va a haber un tiempo en el cual van a desear la palabra de Dios, y ya no va a ser tan fácil conseguirla. Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre. Síganos bendiciendo, Señor. Bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales también, Padre. Y te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.